Gracias por la invitación. Aprovecho los micrófonos de la radio para transmitirle el agradecimiento a la gente de la universidad, del Departamento de Comunicación, de la Facultad de Ciencias Humanas, que han tenido la gentileza de invitarme a San Luis. Estoy muy contento, la verdad, con esto de poder compartir un poco el conocimiento y lo aprendido estos años en lo que decía acá la colega. Con los estudiantes y por supuesto con los colegas también de acá de San Luis, ¿no? Claro. Una experiencia, la verdad, muy interesante y muy rica, que está bueno poder socializarla. Contanos en qué va a consistir este encuentro. Bueno, viste cómo son los conversatorios, que lo más interesante viene en la parte de las preguntas. Yo haré una breve introducción contando lo que... Es muy rica tu experiencia en coberturas de elecciones. Sí, a mí me parece que hay un hilo conductor en el escenario político latinoamericano hoy y casi te diría de Occidente, que es la polarización que se da, el enfrentamiento, la tensión entre dos extremos políticos, no necesariamente son izquierda y derecha, porque esas categorías siempre acá en Latinoamérica como que patinan un poco y hacen agua, claro. No terminan de acomodarse, nunca terminaron de acomodarse, pero sí dos polos opuestos que se reflejan. Inclusive yo hablaba con Marcela Navarrete, que me fue a buscar hoy al aeropuerto, y le decía, uno lo percibe en que es lo rico de las coberturas periodísticas, ¿no? De estar ahí, como decía un profesor mío en la facultad, Martín Malarro, oler la pólvora. Hasta la cuestión social y cultural y la vestimenta y lo que consumen unos y otros de los que están en un acto de cierre o en el otro, ¿no? Con un candidato o con el otro. La tarea del cronista, claro, de escribir, ¿no? Un poco eso habla también de las diferencias políticas y de las diferencias ideológicas. Y se replican, ya te digo, en toda Latinoamérica, curiosamente también en Estados Unidos, que ha estado siempre como desde su guerra civil como blindado respecto a eso, y siempre había tenido políticas más o menos similares, sin diferenciar tanto entre republicanos y demócratas. Ahora se encuentra con esta irrupción de Trump que divide aguas, rompe hasta geográficamente nuevamente al país, ahora entre la costa y el interior, o las costas y el interior. O la gente por ahí más, no sé si la palabra exacta, estoy medio dormido, todavía no me hago cargo de lo que digo, pero ya viene un mate. La gente más sencilla y la gente más cosmopolita, más sofisticada, que es algo novedoso para Estados Unidos. Y en nuestros países esto se expresa por ahí de manera más brutal, porque tenemos muchas carencias institucionales, económicas. Entonces eso deriva en que las tensiones, los enfrentamientos, las peleas políticas sean también tengan una cosa mucho más precaria. Pero ya les digo, yo lo que he notado es que se replican en todos los países, y bueno, me gustaría contar un poco a partir de mi experiencia en cada uno de esos lugares, lo que he visto, cómo se da, de qué manera se da la polarización, ¿no? Claro. ¿Y cómo nos afecta en realidad esa polarización a nosotros? Nos afecta mucho, pero bueno, la grieta, para utilizar un término criollo, ha sido una constante en nuestros países, que nunca terminaron de conformarse como una unidad nacional. Nunca logramos conciliar intereses entre los diversos sectores que conformamos cada país, como sí pasó en algún momento en Estados Unidos, por ejemplo. Y a veces se profundiza más, a veces se profundiza menos, pero ha estado siempre presente. Inclusive en los países de Latinoamérica es más brutal, porque incluye una carga, hasta te diría, racial y étnica, que acá no es tan pronunciada, porque por diferentes circunstancias somos más homogéneos, pero en Bolivia, por darle un ejemplo, la zona del este, que son la parte más rica, donde están los recursos naturales, tienen otro color de piel, tienen otra ascendencia y son muy refractarios al boliviano más tradicional, al descendiente de pueblos indígenas, a la
chola, que anda con la típica, con el gorrito. Por eso la trascendencia de la llegada de Evo Morales, ¿no? Claro, y el rechazo que generó, no solo desde lo ideológico, que es un fenómeno muy interesante para analizarlo de Evo en lo ideológico y cómo tiene un discurso y políticas, por supuesto, de izquierda, pero también tiene políticas económicas que serían consideradas de derecha en otro lado, ¿no? Pero bueno, el rechazo a Evo, yo lo vi, lo noté, es también desde lo racial, ¿no? Me acuerdo en la cola de una escuela, estaba esperando para votar, un tipo ingeniero jubilado, muy agradable, nos pusimos a charlar con el señor, qué opinaba, bueno, nada, lo que uno pregunta cuando está ahí de periodista, ¿no? Y de observador también, más que de periodista. Y en un momento el tipo dice, te entra en confianza, claro, entonces dice que es un poco la tarea, ¿no? Hacerlo entrar en confianza. Dice, lo que pasa que en mis tiempos las cholas estaban en la cocina. Claro. Dice, y yo no puedo creer que ahora ocupen cargos y sean funcionarias. Dice, eso es una barbaridad. Yo me quedé helado, claro. Digo, pero claro, pero es lo que piensan, ¿no? De verdad, la impronta que tienen, claro, aún a pesar de que a Bolivia le ha ido muy bien con el Cholo. Y bueno, y fue revolucionario esto, ¿no? Vos te dedicás más que todo a cobertura de elecciones nacionales, llamémoslo de una manera. ¿Crees que eso puede servir también para las elecciones provinciales? Nosotros estamos bastante cerca de una elección provincial que va a ser bastante interesante para nosotros, según cómo se ha dado el panorama. ¿Sirve un poco también tu experiencia en cobertura de elecciones nacionales en lo que puede ser lo provincial? Sí, de hecho yo participo, además de periodista, participo como, estoy en el Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de La Plata, y en el rol de observador yo he ido a algunas elecciones nacionales, he estado en mi doble condición, de observador y de periodista, o algunas solo como observador y otras solo como periodista. Periodista siempre, pues siempre alguna cosita escribía, aunque iba solo de observador. Pero también periodista a las 24 horas. Sí. También he estado en elecciones provinciales, como observador, no haciendo periodismo. Estuve en la de Tucumán, la última, ¿no? La de Corrientes y alguna otra, ahora se me escapa. Bueno, la provincia de Buenos Aires, históricamente las he cubierto como periodista también. Yo empecé haciendo política provincial. Después hice trabajo en comunicación institucional y ahora en los últimos años me volqué a esto de las elecciones internacionales, ¿no? Pero sí he cubierto muchas elecciones provinciales. Sí, así que me resulta muy interesante lo de San Luis, la disputa entre los Rodríguez. Claro. Uno creció viéndolos como un aliado político, claro, que hasta se decía, dueño, ¿no?, del del poder en San Luis, claro, durante muchos años, desde el 83. Y antes con la familia también. Bueno, sí, también. Los Rodríguez Sá y los Sá, claro, anteriormente, ¿no? Claro. Pero siempre se decía que las peleas eran como Galería, arregladas, claro, y ahora parece que es en serio. Va un poco más en serio. Sí, costó creer, pero parece que sí. Parece que sí, que es verdad esta vez. Pero vamos a ver qué es lo que sucede el próximo mes de junio, que son las elecciones aquí en la provincia. También. Y hay una tendencia en todas las provincias argentinas que se viene repitiendo, así que no creo que escapen a eso. Después veremos. Nos da cierta envidia la posibilidad que tienen algunos medios de enviar periodistas a elecciones importantes, internacionales, digamos. En las provincias es más difícil que eso suceda. Nosotros terminamos referenciándonos en alguno que cubre para otro medio para realmente seguir las elecciones. Posiblemente porque estamos más vinculados a lo regional, a lo local, no tanto a lo nacional, que nos llega por otra vía. ¿Vos ves eso como un déficit? Sí, de hecho a mí me ha costado mucho financiarme. Claro, inclusive has hecho cobertura como freelance también. Claro, sí, siempre como freelance, vendiéndole la cobertura a distintos medios de Buenos Aires y de La Plata, que es donde yo vivo, la política online, en algún momento el sitio de noticias, Letra P, radios, canales de televisión, a veces me han invitado soy invitado habitualmente en A24 y en
Una Nación Más. Y después con el tema del observatorio también armábamos misiones de observación donde invitábamos sobre todo dirigentes políticos que son los más interesados en hacer ese tipo de tarea. Y bueno, a partir del trabajo freelance y de las misiones de observación que organizábamos, con eso me financiaba la actividad, porque no es muy difícil, inclusive hoy. Por cuestiones económicas, claro, generalmente en los medios más chicos, digamos. Y además para los medios grandes hoy es mucho más cómodo levantar las noticias. Hoy hay, con las tecnologías hay un acceso inmediato a todo, y bueno, salvo que digamos, la elección sea muy importante o esté relativamente cerca, digo, Paraguay, Chile, Uruguay, después prefieren levantar la información de las agencias o de otros medios o bueno, de donde puedan, porque están en el instante, ¿no? Yo creo que hay una carencia ahí, que esto que te decía, se pierde la posibilidad del cronista de oler la pólvora, de ver cosas que uno no ve. Uno puede leer muchísimo, yo soy un adicto a la lectura, me encanta la historia, la política, he leído desde que sé leer, me he dedicado a leer eso, y cuando llegás a Paraguay y te encontrás con cosas que no están en los libros y que te cambian la perspectiva de lo que creías, claro, de lo que crees y de lo que vos suponías que era. Y eso que la política es más o menos igual en todos lados, ¿no? Cambian los actores, cambian los contextos, pero la esencia de la lucha por el poder ha sido, creo que siempre igual. Pero estar ahí es otra cosa. Claro. Y es eso justamente, bueno, hoy en el conversatorio, pero mañana en el taller, lo que vas a tratar de contarles con tu experiencia y que los alumnos realicen algún tipo de práctica, ¿no es cierto? Sí, bueno, el taller va a estar más orientado a lo práctico, ¿no? Si bien voy a dar un breve panorama de cada uno de los países, de la situación política actual, va a ser más que nada para darle insumos para que hagan algún tipo de trabajo vinculado a esto, ¿no? A cómo cubrir una elección en algún país o en el propio también, ¿no? La cuestión técnica y formal de todo lo que hay que hacer y tratar de transmitir esto, lo importante que es poder absorber lo que pasa sin perder la distancia necesaria como para poder contarlo desde el lugar del cronista, ¿no? Porque claro, pero hay todo un contexto que es necesario también. Claro, pero eso también es lo rico, que lo cuente alguien que no es de ahí, ¿no? Que se pueda empapar de esa realidad y la pueda contar desde el lugar del periodista, ¿no? Y masticárselo al público propio también. Yo te quería preguntar quiero hacer una pregunta en relación que es de actualidad, pero bueno, aprovechando tu experiencia en campañas electorales y toda esta discusión con el financiamiento, ayer se convirtió en ley la reforma que habilita el aporte de empresas a las campañas. ¿Qué opinión tenés sobre este tema? Es un gran problema de las democracias en Latinoamérica, esto que les decía al principio, que todo acá se expresa mucho más precariamente. Bueno, ahí tenés un tema, ¿no? El financiamiento de la política es un problema en todo Occidente, en todas las democracias occidentales, en Estados Unidos. Ahora, bueno, Trump rompió todos los esquemas, ¿no? Pero se había llegado a un nivel donde los aportes, ya creo que multimillonario, que me quedo corto con la palabra multimillonario, mega millonario, eran ya obscenos, porque obviamente eso después se traduce en influencias de poder. El que pone mucha plata después quiere algo a cambio. No hace falta ser un analista internacional, hace falta tener un poquito de cash y nada más. Haber atendido un kiosco a los 20 años ya te das cuenta que es así. Entonces, eso, y Estados Unidos lo tiene regulado y tiene el lobby blanqueado, y sin embargo es un gran problema. Acá es todo más precario, por no decir más berreta porque queda mal, pero es lo mismo. Entonces nos pasa esto, ¿no? Que explota los sistemas políticos, que para mí es muy preocupante porque no tenemos red nosotros abajo, nuestros países explotan los sistemas políticos de toda Latinoamérica a partir del financiamiento ilegal de la política. Ahora, la pregunta es,
cómo se financia la política, ¿no? Si no se financia con las empresas que generan estos problemas, porque es verdad que hay corrupción, que hay tráfico de influencia. Ahora, ¿y cómo se financia? Porque no hay una alternativa, ¿no? De hecho, escuché críticas a esta ley que no permite el financiamiento de los sindicatos, que a mí a priori no miré el final, el proyecto como quedó, no tengo certeza, pero me parece discriminatorio que las empresas puedan y los sindicatos no puedan aportar. Pero bueno, la lógica también es la misma. Eso cómo se regula, cómo se reemplazaría, ¿no? Hubo algún intento de que el Estado tenga más presencia y sea el financiador y el ordenador de la publicidad. Pero bueno, tampoco el Estado está hoy para andar gastando plata. Claro, porque tiene dos caras. Una, tráfico de influencias que vos decís, y por otro lado, digamos, el riesgo de que el que tenga más plata gane directamente, ¿no? Que la política sea para los ricos, claro, nada más, como era hace 100 años atrás. Entonces es bastante complejo la ecuación, ¿no? Sí. Igual yo, si no nos está escuchando nadie, les tengo una aprovecha teoría, porque no yo tengo una teoría conspiranoica. ¿Viste? Los que nos dedicamos a la política internacional, hay una línea muy finita entre la conspiración permanente y la locura permanente, ¿no? Porque la conspiración permanente existe, hay una realidad de la política internacional, se ve mucho de la pelea por los intereses, la lucha por los intereses concretos, desprovisto de todo marco ideológico, de todo discurso enaltecedor. Cada país defiende sus porotos y no importa si es blanco, negro, verde, socialista, liberal o conservador, ¿no? Pero bueno, es una línea finita de no pasarse de largo. Pero a mí no me resulta casual que en el marco del enfrentamiento que hay entre Estados Unidos y China, que está público en los diarios, porque aparte marca de época, ahora todo está sobre la mesa, ¿no? Pero aparte impacta en todo el mundo, digamos. Que impacta en todo el mundo. Pero aparte ahora lo ves por televisión, no es que tenés que escucharme a mí para enterarte que Estados Unidos y China tienen una guerra comercial. Trump lo tuitea, ¿no? Sí, claro. Y en ese marco, Estados Unidos lo que busca es desplazar a China de los negocios, de los mercados latinoamericanos, lo dice públicamente, aparte que nos recomienda a los latinoamericanos no hacer tantos negocios con China, y que China es perjudicial y que hay que sacarlo. A mí no me parece casual que en ese marco, en esa pelea, con la creciente presencia china en Latinoamérica, en la obra pública latinoamericana, desde Estados Unidos haya arrancado el caso Odebrecht y haya empezado este efecto dominó de que en todos los países se empezó, o en casi todos los países latinoamericanos, hay escándalos de corrupción que se llevaron de una manera, bueno, hasta con el suicidio de Alan García, que ¿no? Mirá qué punto, el emblema. Yo el otro día saqué la cuenta, hay 11 presidentes latinoamericanos presos expresidentes, latinoamericanos presos por corrupción, de izquierda y derecha, porque tampoco es cierto que es una persecución ideológica, como levanta la bandera algunos expresidentes, no es Estados Unidos ideológicamente en contra de Lula, Correa, Cristina, porque también cayó Alan García, Pedro Pablo Kuczynski en Perú, en Centroamérica, varios mandatarios conservadores. Yo creo que es una cuestión de negocios, de que lo que se busca es facilitarle a las empresas norteamericanas entrar en el mercado de la obra pública latinoamericana, ¿no? Entonces, claro, que lo considera más propio de Estados Unidos que de China, por ejemplo. Hay leyes que lo regulan, que no permiten fácilmente la intromisión. En Argentina, por ejemplo, la obra pública tiene las leyes, ya facilitan que sea para las empresas nacionales. Entonces, yo creo que hay un interés en modificar eso. Y después el tema con China, que aparte lo dicen los norteamericanos, no es que lo dice Lisandro Sabanés. Estados Unidos considera que China es más proclive a realizar prácticas corruptas que le facilitan hacer negocios en la obra pública latinoamericana. Y que ellos, las empresas norteamericanas, por las formalidades que tienen y los requisitos que tienen que cumplir para participar de la bolsa de valores en Estados Unidos, todas las formalidades esas,
no pueden, no tienen esa facilidad que tienen las empresas chinas, que son estatales o mixtas. Claro, ¿no? Entonces, todo esto está en papers que maneja el Estado norteamericano, el Departamento de Estado norteamericano. Entonces, que quieren desplazar a las empresas chinas porque ayudar a terminar con la corrupción en América Latina, porque para las empresas chinas es más fácil, si hay corrupción, hacer negocios. Exacto. Que para ellos. Entonces, en ese marco, no me parece casualidad que los jueces de Latinoamérica hayan descubierto algo que pasó toda la vida, porque no niego que pase, que hay corrupción en la obra pública, pero que justo ahora todo lo descubran y empiecen a meter preso a todos los expresidentes, no me parece producto ni de la casualidad, ni de un despertar de la justicia, ni de un... Sí, sería una posición algo ingenua, ¿no? Claro, creer que, sin negar que hay corrupción y que la hubo, pero me parece que hay un interés. Esto no es Trump llamando por teléfono y diciendo metan preso a Cristina, ¿no? Sino, bueno, vamos para ese lado, empujando el carro para que haya una depuración, entre comillas, del negocio de la obra pública, que va a facilitar, o que tendría que facilitar a las empresas norteamericanas. De hecho, en Brasil ya... hay empresas norteamericanas que han conseguido contrato de obra pública que tenía Odebrecht, ¿no? Entonces, me parece que si tiene 4 patas, ladra, es perro, ¿no? Es perro, entonces, pero bueno, por ahí es demasiado conspiranoico, pero yo lo veo claro en ese sentido, que quedamos inmersos en una lucha de intereses comerciales que nos podría llevar puesto, porque es muy peligroso para nuestros países tan débiles institucionalmente tener esta situación de tantos presidentes y tanto descreimiento que genera ver todo esto expuesto, ¿no? Así es, sí, tal cual. Bueno, Lisandro Sabané, sabemos que tenés que irte, que tenés una agenda apretada en la jornada de hoy y nosotros tenemos que ir a la pausa también, pero vamos a recordar lo que vas a realizar, las actividades. Hoy, el conversatorio, escenario latinoamericano y comunicación política, a partir de las 5:30 de la tarde en el microcine de la universidad, y mañana el taller sobre cobertura periodística en elecciones con práctica, periodismo político y escenarios posibles. Esto en un lugar que próximamente seguramente nos vamos a enterar. En el microcine también el taller se va a realizar. Bueno, mañana entonces en el microcine de 16 a 19 horas se pueden inscribir todavía en el departamento de extensión del departamento de comunicación, justamente. Así que quedan todos invitados y bienvenido aquí. Bueno, gracias. Reitero el agradecimiento. Estoy muy, muy contento, muy feliz de estar acá. Ya la segunda vez que estoy en San Luis. Mi hermana se recibió en esta universidad de psicóloga. Vine, me acuerdo, para su recibida hace ya muchos años, así que también ese orgullo extra, ¿no? De estar en una universidad que nosotros como familia le tenemos mucho cariño, muy buen recuerdo. Bueno. Y un tema muy interesante para seguir hablando, ¿no? Nosotros nos entusiasmamos y bueno. La radio lleva eso.